Bien, lo que vamos a ver ahora es de una manera muy breve cómo crear una plantilla no de un elemento concreto, sino de todos los elementos que conforman en Divi las directrices de diseño de esta entrada. Si guardáramos esa plantilla tal cual está este contenido, el problema que tendríamos es que guardaría también el contenido, con lo cual cuando recuperemos esa plantilla para la entrada de blog, lo primero que vamos a tener que hacer es perder el tiempo en borrar todo ese texto que no nos interesa. Para evitar eso, lo que hemos hecho es reducir el texto al mínimo. Simplemente tenemos un título que surge automáticamente, porque como recordamos, el título lo coge de aquí y no lo muestra dos veces porque le hemos dado a ocultar. Bien, tenemos simplemente ese título, las directrices de diseño y un texto. Pero daos cuenta que en ese texto, que es exclusivamente un texto normal, no hay otros elementos que hemos definido con normas de diseño específicas. No tenemos un texto de listado que se ve verde, ni un texto de cita que se ve rojo con la barra amarilla. Bien, ¿significa que al no poner ese texto lo hemos perdido en la plantilla? No, como veremos, al bajar la plantilla, independientemente del texto que tengamos puesto, y en este caso simplemente tenemos un texto recordándonos que ahí va el texto, cuando volvamos a crear un listado o volvamos a crear una cita, va a tener exactamente el diseño que habíamos definido en la plantilla. Bien, ¿cómo guardamos este diseño? No tiene ninguna complicación. Nos vamos aquí, guardamos en biblioteca, damos un nombre de plantilla y le decimos en qué carpeta queremos guardarlo. Como tenemos creada una carpeta o una categoría que se llama entradas de blog, lo guardaría ahí. ¿Que queremos una categoría propia? Pues podríamos crear una categoría propia y la próxima vez que viniéramos a buscar habría una categoría con ese nombre. Ya tenemos creada las entradas de blog, así que lo guardamos. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva entrada y en esa entrada vamos a cargar esa plantilla que acabamos de crear ahora. Ponemos un título y daos cuenta de una cosa. Dado que solo cargamos los elementos de Divi, vamos a hacer que vaya cargando, la imagen que habíamos definido como plantilla realmente no se carga. Es decir, todo este esfuerzo de hacer esta chorrada es simplemente para recordaros que no se carga una imagen destacada en vuestra entrada de blog, que tendremos que llamar cada vez que creemos la entrada a una imagen nueva, porque todos estos parámetros hay que definirlos de nuevo. Barra lateral derecha, tenemos que volver a decirle, no queremos barra lateral derecha, no queremos que muestres el título porque se va a mostrar en esa sección que hemos creado específico, queremos que te muestres la categoría de blog y queremos una imagen destacada. No queremos comentarios en nuestra entrada de blog y una vez que hemos definido todos esos parámetros que son propios de WordPress, no de Divi, ahora sí, vamos a los diseños que hemos guardado nosotros, vamos a la categoría entradas de blog y le decimos que cargue nuestra entrada de blog. No es exactamente la que he guardado, es una que tenía guardada de antes, pero es exactamente lo mismo. Ya tenemos guardados todos los elementos. Vamos a publicar la entrada. Y en cuanto publique, vamos a abrir la entrada. Y vamos a ver si realmente el resultado es lo que os estoy vendiendo. Esa es la idea.
el título lo carga por defecto, tenemos un texto, tenemos la imagen de cabecera porque la hemos cargado no por defecto con la plantilla, sino de manera manual. Y lo que vamos a hacer ahora es comprobar que efectivamente cuando creamos un listado y creamos una cita nos está guardando esas normas de diseño. Tenemos un texto. Ya no tenemos un texto. Bien, si lo convertimos en una cita, efectivamente cambia el diseño. Si esto lo convertimos en un listado, efectivamente cambia el diseño, pero aquí os estaréis dando cuenta que este diseño no es exactamente este. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando guardamos la plantilla, uno de los errores tontos que tiene Divi es que este código personalizado no lo guarda en la propia plantilla. Por eso nos toca hacer inevitablemente un corta-pega. Voy a CSS, lo copio, voy aquí y lo vuelvo... Uy, perdón. Me estoy liando. Bueno, pues lo vamos a hacer aquí. Se nos ha puesto estupendo el blog. Simplemente lo vuelvo a pegar y ya está. Automáticamente esos elementos que venían dados por el CSS que hemos personalizado se cargan. Esta es toda la historia de la plantilla. En el próximo vídeo vamos a ver de una manera muy rápida también cómo crear una página que cargue con un formato muy sencillo nuestras entradas.